Hay momentos en la vida en los que te detienes, miras alrededor, y te preguntas si estás realmente caminando en la dirección correcta. No porque todo vaya mal, sino porque algo dentro de ti comienza a inquietarse. Es un susurro. Una sensación que no puedes explicar con palabras, pero que sabes que está ahí. Es como si una voz invisible tocara la puerta de tu alma, buscando tu atención. Muchos lo han sentido, pocos lo han entendido. Y aún menos han aprendido a reconocerlo con claridad. El Espíritu Santo no irrumpe con gritos, no arrebata, no presiona. Él guía, susurra, persuade con una ternura que no se puede imitar. Pero ¿cómo saber que es Él quien habla? ¿Cómo discernir entre esa voz y la multitud de pensamientos que atraviesan tu mente cada día? ¿Cómo distinguirla de tus emociones, de tus deseos, de tus temores? ¿Y cómo evitar confundirla con una trampa disfrazada de luz? Este es uno de los mayores desafíos que enfrentan los creyentes. No porque Dios se esconda, sino porque nuestra capacidad de escuchar está nublada por demasiadas interferencias. Hay ruido en el alma. Ruido que proviene de heridas no sanadas, de decisiones precipitadas, de cargas que llevamos sin haberlas puesto en oración. Hay ruido de redes sociales, de consejos humanos, de opiniones externas que ahogan la dirección interna. Por eso, el arte de reconocer la voz del Espíritu Santo no se trata de un método mecánico, sino de una relación cultivada en intimidad, sensibilidad y reverencia. No se trata de fórmulas, sino de familiaridad. No se trata de signos místicos, sino de una conexión profunda que crece en el secreto. La mayoría de las personas no escuchan a Dios porque no han aprendido a callar. La oración no es solo hablarle a Dios. Es, sobre todo, escuchar. Y en ese silencio santo, el Espíritu habla. Él habla de formas que no se limitan a lo audible. Él guía a través de impresiones, convicciones, sueños, pensamientos espontáneos, escrituras que arden en el corazón, y circunstancias que Él mismo orquesta para atraer tu atención. Pero si estás apurado, si tu alma corre más rápido que tu espíritu, probablemente lo vas a ignorar. Lo vas a confundir con una intuición o lo vas a descartar como una idea más. Y entonces, cuando la vida comience a desmoronarse, vas a mirar atrás y vas a decir, yo lo sentí, algo me decía que no debía hacerlo, pero no presté atención. Esa es la voz que ignoraste. Ese fue el susurro que se perdió en el ruido. A veces Dios no te grita, simplemente deja de hablar porque tú decidiste no escucharlo. Y ahí es donde muchos se pierden. Se alejan no porque Dios los haya dejado, sino porque su corazón dejó de afinarse a su frecuencia. Pero el Espíritu Santo sigue hablando. Él nunca ha dejado de hacerlo. Él está esperando que vuelvas a prestar atención. Él desea dirigir tu vida, mostrarte el camino, advertirte antes de caer, consolarte antes de romperte, y afirmarte cuando todo parece incierto. Pero necesitas aprender a reconocer su voz. Y para eso, necesitas conocer su carácter. Porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la naturaleza de Dios. Él nunca va a hablarte algo que esté en desacuerdo con la palabra. Nunca va a empujarte al pecado, nunca va a motivarte al orgullo, nunca va a impulsarte a la venganza. Su voz lleva consigo el perfume de Cristo. Lleva paz, lleva convicción, lleva una autoridad que no grita, pero tampoco se puede ignorar. Y muchas veces, la voz del Espíritu Santo no es cómoda. No siempre va a decirte lo que quieres oír. De hecho, es más probable que te confronte, que te pida rendición, que te llame al arrepentimiento, que te invite a hacer algo que tu carne no desea hacer. Por eso no todos lo escuchan, porque prefieren la voz de sus emociones, que los valida, que los justifica, que los acaricia, aunque los esté llevando al abismo. Pero la voz del Espíritu es distinta. Ella te quebranta para edificarte, te sacude para despertarte, te incomoda para salvarte. Y cuando aprendes a reconocerla, aunque sea incómoda, sabes que es Él. Porque no hay condenación, hay corrección. No hay confusión, hay claridad. No hay temor, hay una paz que no se puede explicar con lógica humana. Esa paz no significa ausencia de conflicto. Significa presencia de dirección. Significa que, aunque no tengas todas las respuestas, sabes quién te está guiando. Significa que tu alma puede descansar, aún en medio del caos, porque sabes que no estás caminando solo. Y cuando Él habla, todo en ti se alinea. Tus pensamientos comienzan a encontrar coherencia, tu espíritu se fortalece, tus emociones se apaciguan. Es como si una brújula invisible comenzara a girar y apuntar hacia el norte. Es como si todo tu ser supiera, sin lugar a dudas, que eso es lo correcto. Aunque no tengas pruebas. Aunque no tengas garantías.
Solo tienes esa certeza interna que te dice, es por aquí. Y lo más impresionante es que cuando sigues esa guía, Dios comienza a moverse a tu favor. Abre puertas, cierra otras. Protege tu camino. Aclara lo que antes era confusión. Y comienzas a ver cómo todo empieza a cobrar sentido. No porque tú lo controlaste, sino porque te rendiste a su dirección. Ahí es donde la vida cristiana se vuelve una aventura sobrenatural. No caminas por vista, sino por fe. Y no es una fe ciega, es una fe dirigida. Una fe que escucha. Una fe que obedece. Y aquí está el punto que muchos ignoran. El Espíritu Santo no habla solo para informar. Él habla para transformar. Él no es un consejero ocasional, es el Señor de tu vida. Si solo buscas su voz para momentos críticos, lo estás tratando como un recurso, no como una relación. Y eso no funciona. Él no se revela a los que solo quieren respuestas rápidas. Él se revela a los que lo buscan por quién es, no solo por lo que puede decir. A los que están dispuestos a esperar, a callar, a rendirse. Y a veces, el silencio es parte de su lenguaje. No porque no tenga nada que decirte, sino porque quiere que confíes más en su presencia que en sus instrucciones. Porque antes de darte dirección, Él quiere formar carácter. Antes de darte un camino, quiere asegurarse de que tengas la madurez para caminarlo. Por eso a veces no responde de inmediato. Porque su prioridad no es resolverte la vida, es moldearte a la imagen de Cristo. Y si eso requiere silencio, Él lo va a permitir. Pero incluso en el silencio, Él sigue hablando. En la espera, Él sigue trabajando. En la incertidumbre, Él sigue guiando. Solo que no lo hace de la forma en que esperas. Lo hace de la forma en que necesitas. Porque el Espíritu Santo no está aquí para complacerte, está aquí para santificarte. Y eso implica un proceso. Un trato. Un camino que no siempre es recto, pero que siempre lleva a propósito. Y si hoy estás en un punto donde no sabes qué decisión tomar, si estás confundido, si sientes que Dios no te está hablando, detente. No tomes otra decisión sin antes buscar su rostro. No avances por impulso. No te dejes llevar por la urgencia. Porque la urgencia rara vez viene de Dios. Él trabaja en paz, no en presión. Él guía por convicción, no por manipulación. Y si no tienes paz, espera. Si no tienes claridad, ora. Si no tienes dirección, no improvises. Porque una decisión fuera de la voluntad de Dios puede costarte años de recuperación. Pero una decisión dentro de su voluntad, aunque tarde más en llegar, traerá fruto que permanece. Por eso, el mayor acto de sabiduría que puedes tener hoy no es avanzar, es escuchar. No es moverte, es rendirte. No es hacer más, es orar mejor. Y cuando lo hagas, cuando te detengas, cuando te vacíes de tus propias ideas, entonces estarás listo para escuchar con claridad. Porque Dios no tiene problema en hablarte. Él solo espera que tengas oídos para oír. Que tu corazón esté dispuesto. Que tu agenda esté disponible. Y entonces, en medio de lo ordinario, Él hablará. Y lo sabrás. No porque sea espectacular. No porque se aparezca un ángel. Sino porque tu espíritu se encenderá. Tu alma se alineará. Y tu vida comenzará a cambiar. Porque cuando el Espíritu Santo habla, nada queda igual. Y ese es el mayor testimonio de que fue Él quien te habló. No solo lo que sentiste, sino el fruto que dejó. No solo la emoción del momento, sino la transformación que produjo. Porque cuando Él guía, tu vida florece. Y cuando Él calla, tu alma lo extraña. Esa es la relación que necesitas. No una religión, no una rutina, sino una comunión diaria con aquel que fue enviado no solo para visitarte, sino para habitar en ti, hablarte, transformarte y guiarte hasta el propósito eterno que Dios diseñó para ti antes de que nacieras. Y es aquí donde muchos se detienen sin saber que el verdadero cambio comienza justo después de esa rendición silenciosa. Cuando ya no intentas convencer a Dios con tus planes, sino que simplemente le preguntas qué quiere hacer contigo. Es en ese punto de quiebre, cuando ya no tienes fuerzas, ni ideas, ni estrategias humanas, que el Espíritu Santo comienza a hacer lo que solo Él puede hacer. Él no viene a ayudarte a ejecutar tu plan. Él viene a revelarte uno completamente nuevo. Uno que tal vez no se parece en nada a lo que imaginabas, pero que llevará tu alma a lugares de plenitud, obediencia y destino. Y lo curioso es que cuando comienzas a obedecer esa voz, las cosas no siempre mejoran de inmediato. A veces se ponen más difíciles. Porque ahora estás caminando en contra del sistema del mundo. Ahora estás nadando contra la corriente. Ahora ya no actúas por reacción, sino por convicción. Y eso incomoda. A otros, y a ti mismo.
Porque el Espíritu te lleva por caminos que tu carne nunca escogería. Te empuja al perdón cuando quieres venganza. Te llama a servir cuando quieres ser servido. Te ordena esperar cuando quieres correr. Te lleva al desierto antes de la promesa. Pero cada uno de esos pasos está formando en ti la imagen de Cristo. Y ese es el propósito más alto del Espíritu en tu vida. No que tengas éxito, sino que seas semejante a Jesús. Y para eso, su voz es imprescindible. No solo para tomar decisiones grandes, sino para los pequeños momentos del día. Cuando te impulsa a callar en vez de discutir. Cuando te inquieta a llamar a alguien que necesita ánimo. Cuando te da una carga de oración por una persona que ni siquiera conoces bien. Cuando te hace devolver algo que no era tuyo. Cuando te hace pedir perdón por algo que otros justifican. Esa es la vida guiada por el Espíritu. No una experiencia mística de domingo en la iglesia, sino una rendición diaria en lo secreto. Porque la voz del Espíritu no se revela a los curiosos, sino a los rendidos. A los que han decidido obedecer antes de entender. A los que ya no preguntan por qué, sino que dicen heme aquí, envíame a mí. Y aquí es donde muchas personas pierden la dirección. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque ellos dejaron de obedecer. Porque la voz del Espíritu no se revela como una opción más en la lista. Se revela cuando tú ya decidiste que cualquier cosa que Él diga será la que vas a hacer. Sin excusas. Sin condiciones. Sin demora. Y esa obediencia radical es la llave para una vida sobrenatural. Para una vida que no depende del entorno, sino de la dirección. Para una vida que se mueve por fe, que responde al cielo, que camina con certeza en medio de la incertidumbre. Y es importante que entiendas esto. El Espíritu Santo no solo habla a individuos. Él también guía a familias, a matrimonios, a iglesias, a naciones enteras. Y si tú como hombre, como esposo, como líder, no estás conectado con su voz, tu hogar estará a la deriva. No basta con que seas proveedor, protector o ejemplo moral. Si no estás escuchando al Espíritu, estás tomando decisiones desde la carne, desde la lógica, desde el miedo o desde el orgullo. Y eso tiene consecuencias. Porque lo que tú decides hoy en silencio, va a resonar en la vida de tu esposa, de tus hijos, y de las generaciones que vienen detrás de ti. Por eso, escuchar al Espíritu no es opcional. Es vital. Es urgente. Es parte de tu responsabilidad espiritual como hombre de Dios. Y cuando Él habla, muchas veces no lo hace con frases largas. A veces solo te dice, detente. Llama. Espera. Pide perdón. Avanza. Y tú puedes elegir obedecer o resistir. Pero cada vez que eliges obedecer, estás afinando más tu oído espiritual. Estás desarrollando discernimiento. Estás entrenando tu alma para vivir en sintonía con el cielo. Y eso te convierte en un instrumento útil en las manos de Dios. Porque Dios no usa a los más talentosos, ni a los más capacitados. Él usa a los que escuchan. A los que se dejan guiar. A los que están dispuestos a callar su propio ruido para discernir su susurro. A los que no necesitan entender todo, pero confían en quien los dirige. Y cuando vives así, algo comienza a cambiar dentro de ti. Ya no necesitas controlarlo todo. Ya no te angustias por el futuro. Ya no te comparas con los demás. Porque sabes que estás exactamente donde Él quiere que estés. Y aunque el camino no sea fácil, sabes que es el correcto. Porque fue su voz la que te trajo hasta aquí. Y esa certeza te da una paz que nadie te puede quitar. Te da fuerza cuando estás débil. Te da dirección cuando no hay mapas. Te da fuego cuando todo parece seco. Porque el Espíritu no solo guía, también fortalece, consuela, aviva y sostiene. Y si hoy sientes que no escuchas nada, si estás en una temporada donde todo parece silencio, no te desesperes. A veces Dios guarda silencio para que busques más profundo. Para que desees más de Él, no solo de sus palabras. Para que madures. Para que crezcas. Para que aprendas a depender, no de señales, sino de su presencia. Y en esa búsqueda, en ese anhelo, en ese clamor, su voz volverá a encender tu espíritu. Porque Dios no abandona a los que lo buscan. No ignora al corazón quebrantado. No deja en tinieblas al que clama por luz. Pero necesitas ser persistente. Necesitas limpiar el ruido. Necesitas volver al secreto. Porque no puedes vivir del eco de lo que Dios te dijo hace años. Necesitas una palabra fresca hoy. Una dirección clara para esta temporada. Una guía específica para esta batalla. Porque las batallas nuevas no se ganan con estrategias viejas. Y el Espíritu Santo tiene palabras específicas para momentos específicos.
pero necesitas estar disponible. No puedes esperar escuchar su voz cuando estás lleno de otras voces. Tienes que vaciarte. Tienes que apartarte. Tienes que rendirte. Y entonces, en el momento menos esperado, su voz vendrá. Y no será con espectáculo. Será como siempre ha sido, suave, firme, clara, transformadora. Y sabrás que es Él. Porque no solo lo sentirás, lo vivirás. Verás el fruto. Verás la paz. Verás la dirección. Y sobre todo, verás a Cristo siendo formado en ti. Y cuando esa voz llegue, cuando el Espíritu Santo te hable al corazón como solo Él sabe hacerlo, no lo tomes como una sugerencia, tómalo como una orden sagrada. Porque el Dios que te creó, que te salvó, que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos, ahora te está llamando a caminar con Él. Y no puedes ignorarlo sin consecuencias. Cada vez que desobedeces esa voz, tu corazón se endurece un poco más. Cada vez que apagas ese susurro, se levanta más el volumen del mundo. Cada vez que lo postergas, es más difícil discernir la siguiente dirección. No lo apagues. No lo ignores. No lo pospongas. Porque esa voz no solo está guiando tu presente. Está modelando tu eternidad. Dios nunca quiso que camináramos a ciegas. Por eso envió a su Espíritu. Jesús lo prometió cuando dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Esta promesa no es para unos pocos. Es para todo aquel que se rinda. Para todo aquel que calle sus deseos para escucharlos del cielo. Para todo aquel que entienda que la vida no se trata de sus sueños, sino del propósito eterno de Dios manifestado a través de su obediencia diaria. Por eso hoy te pregunto directamente, sin rodeos, sin adornos, ¿estás escuchando al Espíritu Santo o estás viviendo a tu manera? ¿Estás siguiendo su dirección o simplemente estás pidiendo que bendiga tus propios planes? ¿Estás dispuesto a rendirlo todo o solo le das lo que te sobra? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso si no entiendes? No puedes seguir viviendo en una fe sin dirección, en una relación sin voz, en una religión sin espíritu. Porque lo que Dios tiene para ti no lo vas a encontrar con lógica, ni con estrategias humanas. Solo lo vas a encontrar cuando te rindas a esa voz que te susurra en lo profundo, este es el camino, andad por él. Y esa voz te está hablando hoy, en este mismo instante. Mientras escuchas estas palabras, mientras sientes que algo arde dentro de ti, es el Espíritu llamándote a un nivel más profundo de rendición. No esperes otro día. No pidas más señales. No pongas más excusas. Hoy es el día. Hoy es el momento. Apaga todo lo demás. Ve a tu lugar secreto. Cierra la puerta. Dobla tus rodillas. Y di lo que hace tiempo debiste decir: Espíritu Santo, aquí estoy. No quiero seguir a mi manera. Quiero seguirte a ti. Guíame. Corrígeme. Redirígeme. Enséñame a escuchar. Enséñame a obedecer. Forma en mí a Cristo, aunque me duela. Llévame donde quieras, pero no me dejes sin tu voz. Y ahora que estás aquí, te invito a hacer algo más. Deja en los comentarios una palabra que el Espíritu Santo te haya dicho en algún momento y que marcó tu vida. Tal vez fue un llamado, una corrección, un impulso, una advertencia. Compártelo. Porque cuando tú hablas de lo que Él ha hecho contigo, otros pueden escuchar su voz también. Y si hoy sientes que Él está hablándote por primera vez o que te está llamando de regreso, escríbelo también. Este es tu espacio. Esta es tu oportunidad. Este es tu momento de responder. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son verdaderamente hijos de Dios. ¿Lo eres tú? Entonces escucha, obedece y camina. Porque donde Él te lleva, es mucho más grande que lo que tú imaginas. Y lo mejor es que nunca estarás solo.